Buenos días, República Dominicana, sean todos bienvenidos a Fuera de Récord. Se amaneció la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo hoy. En el Cibao me dicen que hay un poco de lluvia, aquí en la capital ya se ve un clima diferente, ¿verdad? Un sol comenzando a salir, las expectativas del país en esa misma dirección, muchos hermetismo en el engranaje político. El tema del discurso del presidente Danilo Medina ha concentrado la atención del país. La llegada de Quirino Ernesto Paulino, revuelo en Elías Piña, la región sur y todo el país también. La noticia del día, la llegada de Quirino Ernesto Paulino también ha sido otro elemento noticioso. Como también es un elemento noticioso el hermetismo que se maneja con el tema haitiano y la situación que se ha creado. Pero si hay hermetismo en ese sentido, donde hay mucho dolor de cabeza y dedos cruzados es en el tren gubernamental. Los posibles cambios, yo pienso que la próxima semana, a partir de mañana, los informes que tengo son de que pueden venir movimientos repentinos en el tren gubernamental y los esperados ascensos. Director, si usted es cabo y tiene el tiempo, yo creo que usted puede ser sargento ahora. Y si usted es sargento, fácilmente se le pega algo, un ascenso. Así que, señores, sean todos bienvenidos a esta edición especial de Fuera de Récord. Miren, de entrada, el discurso del señor presidente de la República ha sido un tema que desde que se pronunció ha llamado bastante la atención diferentes aspectos del mismo. Por eso hoy en la mañana quiero compartirlo con este especialista, amigo, politólogo y gran conocedor del quehacer político, don Daniel Pou, que nos acompaña en la mañana para analizar el discurso del presidente. Don Daniel, bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Elvis. Muchas gracias por reiterarme la invitación a tu programa. Don Daniel, me gustaría primero, con la anuencia del director. Director, vamos a ver fragmento del discurso del presidente para entonces caer con Daniel y así identificar un poco a los amigos televidentes que a esta hora están en sintonía con el programa. Vamos a ver, director, parte del discurso del presidente. Venimos con Daniel para analizar los diferentes aspectos. En 2014 ha sido el año de la consolidación de nuestra revolución educativa. Prometimos primero el 4% y cumplimos el 4%. Luego prometimos el pacto educativo y se firmó el pacto educativo. Prometimos abrir las puertas de la banda extendida y el pasado 18 de agosto cerca del 40% de los estudiantes de la tarde diurna pudieron incorporarse a la misma. Esto ha sido posible gracias a las más de 10.000 nuevas aulas que lleva construido el gobierno. Y seguimos trabajando hasta cumplir nuestro objetivo de entregar este año 2015 una cantidad similar de 10.000 aulas más al sistema de educación defensiva de la República Dominicana. Y hoy vemos cómo la pobreza está retrocediendo. Ya hemos expulsado de los hogares de más de 500.000 de dominicanos y dominicanas. Nos comprometimos con el empleo digno para las grandes mayorías. Y en lo que llevamos de gobierno, decenas de miles de dominicanos han encontrado un puesto de trabajo en el sector formal de la economía. La República Dominicana creció 6 comas, un punto más que el promedio de toda América Latina y el Caribe, que fue de 1,2%. La reconstrucción del hospital Luis Eduardo Aibal en Santo Domingo, ampliación y equipamiento del Hospital General Dr. Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo, la construcción de 42 centros de diagnóstico de salud en apoyo a la atención primaria en diferentes puntos del país, 70 destacamentos de la Policía Nacional y tienen fase de terminación 31 adicionales con el propósito de dignificar la labor de la Policía Nacional en todo el territorio de la República Dominicana. Al día de hoy, más de 150.000 personas han iniciado su proceso de regularización, de los cuales más de 40.000 se ha comprobado que sus papeles están más o menos en orden y cumplen los requisitos. Y pronto serán dotados
con el tipo de documento que le corresponda. En segundo lugar, la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización. Esta iniciativa, concebida tras un minucioso proceso de consulta con todos los sectores sociales del país, recibió el apoyo unánime de este Congreso Nacional y tiene dos objetivos claros. Primero, resolver la situación de aquellos descendientes de padres extranjeros que en situación migratoria irregular, que contaban con documentos expedidos por las autoridades de nuestro país que lo acreditaban como dominicano. Esta ley convalida esa documentación, siempre y cuando los beneficiarios no tuvieran participación directa en la irregularidad documental. El segundo objetivo de esta ley es brindar un espacio a aquellas personas nacidas en territorio dominicano de ambos padres extranjeros y que nunca fueron inscritos en las oficialías del Estado Civil. A estos se les dio un plazo para inscribirse como extranjeros, para posteriormente pasar al plan de regularización si así lo desean, y en un plazo de 2 años optar por el proceso de naturalización ya establecido. Ese plazo que inicialmente se estableció por 90 días fue prorrogado por este mismo Congreso por 90 días más y el plazo venció el 2 de febrero recién pasado y no será prorrogado. Que ninguna nación del mundo ni ningún organismo internacional le puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio ni de ningún otro derecho soberano asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevea. Bueno, edificado ya el país, don Daniel, ¿qué le parece este discurso, esta rendición de cuentas del presidente Danilo Medina? Mire, el discurso del pasado 27 de febrero pronunciado por el presidente Danilo Medina como discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional constitucionalmente establecido en nuestros cánones legales, ha sido quizás uno de los discursos de rendición de cuentas más apegados que hemos podido escuchar en las últimas décadas en lo que se refiere al término rendición de cuentas realmente. Fue un discurso que tocó diferentes aspectos de las acciones de gobiernos y los programas que se han ido implementando y además tomó esto que se ha realizado hasta ahora como base fundamental para enunciar nuevos proyectos de gobierno que de alguna manera inevitable tienen continuidad con lo realizado. Por eso yo considero que el discurso ha sido bastante sustancial, es un discurso que todo lo que se aportó está refrendado por cifras, por estadísticas y quizás el discurso presenta algunos déficits que sí me podrían resultar preocupantes. ¿Cómo cuáles? Y entre ellos el tema de las reformas institucionales. Como todos sabemos, en República Dominicana, el Estado dominicano lamentablemente nunca ha podido superar esa capacidad o esa incapacidad de tener instituciones que tengan una cierta sinergia con lo que son los nuevos paradigmas con que debe funcionar un Estado. Y lamentablemente esto es uno de los aspectos más importantes, porque a partir de estos aspectos de transformación institucional del Estado dominicano es que podremos alcanzar niveles de eficiencia ponderables para que la inversión pública en todo el espectro de la palabra inversión pueda obtener mejores resultados. Cuando se refiere a esa reforma estructural, el tema de la seguridad como componente importante de esa pata de la mesa, ese engranaje sí, de esa reforma institucional, sí, ¿se encaja por ahí? Porque perfecto. El señor presidente tocó el tema, bueno, del compromiso, cumplimos, sin embargo, me llamó mucho la atención cuando hacía referencia de que espera de ahora en adelante que todos los sectores de la vida nacional
aporten, se sumen. Se ha logrado una parte. Ahora se va a ampliar el tema del 911 a Santiago, San Cristóbal y otras provincias del país. ¿Esa reforma estructural usted entiende que el presidente debió plantearla más o se necesitaría un esfuerzo del gobierno como tal para que sea integral? No, yo considero que si bien el presidente ya en otras ocasiones ha hecho mención de aspectos fundamentales de esa reforma, no se le ha dado el seguimiento necesario en función de prioridades para poder modernizar las estructuras del Estado. Un aspecto fundamental, que es un tema atinente con el cual yo trabajo y es mi área de especialidad, es el tema de la transformación del Ministerio de Interior y Policía. Que muchas personas hemos propuesto se convierta en un Ministerio de Seguridad Pública, ya que el Ministerio de Interior y Policía que tenemos hoy en su estructura secular tradicional de lo que eran los viejos ministerios, pues no alcanza a poner en práctica las dinámicas y las iniciativas necesarias, y mucho menos demuestra mucha fragilidad y un gran déficit operativo al momento de liderar las agencias que dependen de este ministerio y las direcciones. Otro aspecto fundamental, que es mi punto de vista, claro, debe considerarse, es la adscripción de la Policía Nacional en términos jerárquicos a uno de estos ministerios. Por eso considero que la ley orgánica de reforma de la policía que hoy cursa en el Congreso Nacional, que aún no ha sido conocida y enviada al Poder Ejecutivo, debería tener un compás de espera hasta tanto se pueda transformar el Ministerio de Interior y Policía. Don Daniel, con su anuencia, el discurso del presidente ha provocado reacciones en todos los aspectos de la vida nacional. Claro está, la oposición reaccionó de forma diferente. Con su anuencia, don Daniel, vamos a ver, director, lo que ha dicho la reacción de la oposición en torno al discurso del presidente de la República. Bueno, algunos sectores de la oposición, por ejemplo, vimos a Andrés Bautista que planteaba de que el discurso del presidente, el que lo ve fuera del país, piensa que no se refiere a la República Dominicana, porque entiende la oposición que los logros que se vio el presidente y el crecimiento económico sobre todo, no se corresponde a la realidad del pueblo dominicano. Mira, eso es un argumento ya muy manoseado siempre en las críticas que se le han hecho no tan solo al presidente Medina, sino a otros presidentes. El problema está que aquí nuestra oposición, lamentablemente, nunca ha podido exhibir propuestas y demuestra una ignorancia supina con respecto a lo que es el quehacer político y sobre todo el quehacer político desde el Estado con relación a lo que es nuestra realidad. Muchas personas piensan que en el problema dominicano, todos estos problemas que tenemos en los diferentes ámbitos de la vida nacional, son problemas superables en un cuatrenio. Realmente no son problemas superables en un cuatrenio, son problemas sistémicos que tienen más de 50 años medrando dentro de la estructura del Estado e incluso minando la relación del Estado con la sociedad. Un aspecto importante que sí debe resaltarse en el discurso del presidente Medina es la eficiencia en la inversión pública, algo que muy poca gente le ha dado la relevancia que se corresponde. Hay que ver cómo las obras presentadas como logros del presidente Medina han sido ejecutadas con una calidad óptima, lo más cercano a lo deseable posible y con presupuestos bastante compactos, bastante escuetos, ya que el gobierno ha tenido que enfrentar un problema de déficit en el presupuesto público que lo obliga a constreñir muchos de los aspectos que estaban dentro del programa propuesto por el presidente Medina. Pero el problema está que yo he estado escuchando la mayoría de los comentarios que han hecho sectores de la oposición y creo que hay muchas recurrencias a consignas ya gastadas, a argumentos que no tienen fundamento y que en realidad
no es posible, abandonan la idea de que no es posible que en 4 años se produzcan todas las transformaciones estructurales y sistémicas de la sociedad dominicana. A mí siempre me gusta, más allá del planteamiento de los expertos, ver qué piensa la gente, el pueblo común, el ciudadano de a pie. Director, el equipo de producción hizo un trabajo, a ver qué piensa la gente de la calle del discurso del presidente. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Fue muy bueno el discurso del presidente, estuvo muy bien. Llenó la expectativa. Cuando habló de que no le va a dar prórroga a los ilegales, eso estuvo muy bien. Bueno, para mí fue un éxito. Además de eso, yo creo que el presidente Medina ha sido un hombre que ha sido malabares para poner este país como está, por el motivo de que le entregaron un gobierno desfalcado y lo ha llevado adelante, se ha portado muy bien por la educación, está trabajando con los pobres a nivel del campo y para mí yo creo que ha trabajado bien. No, lo que le faltó decir fue de la reelección, eso es lo que estamos esperando, que se reelija porque no hay más. Si él no se reelige, sabe que están en juego las elecciones. Para poder seguir en el poder y mantenerse hay que dejar a Danilo ahí. 4 años más y después hablamos. Por lo menos no estuve pendiente, pero mi mamá estaba ahí y me dijo prácticamente, entiendo, que estuvo bien. Habló un poquito de los viejos, y como yo soy un hombre ya viejo, creo que habló algo bueno, pero estaba allí huyéndole en un carro y de ahí me llamaron aquí, tuve que venir para acá, pero yo creo que habló cosas buenas porque yo soy viejo y habló a favor de los viejos. Es decir que hay esperanza. Bueno, posiciones encontradas y qué bien que la gente, el ciudadano común, me gusta siempre darle esa participación. Director, vamos a la pausa, al regreso vamos a hacer contacto con Elías Piña, la situación que se ha creado a propósito de la llegada de Quirino Ernesto Paulino Castillo ayer en la madrugada. Vamos a continuar también con los detalles, la entrevista y también tenemos más adelante al también politólogo Belarminio Ramírez. No se mueva, usted está en Fuera de Récord y ya volvemos. Continuamos en esta edición de Fuera de Récord y es domingo, señores. Prácticamente el mes marcha a todo dar y no es porque los días vayan rápido, es que la agenda como tal marcha así. El discurso del presidente, la llegada de Quirino, las expectativas de cambio y todo eso como que mantiene el país así. A propósito del tema, tenemos director en contacto al colega periodista Mélido Ramírez, quien se encuentra en estos momentos en Comendador, provincia Elías Piña. Buenos días, Mélido. Sí, buen día. Buenos días, Mélido. Estamos en el aire para todo el país y Estados Unidos. Bienvenidos a Fuera de Récord. Mélido, quiero que le narre a los televidentes la situación de hoy en estos momentos, hoy domingo en la mañana. ¿Qué se siente en Elías Piña luego de la llegada, el anuncio de la llegada de Quirino Ernesto Paulino? ¿Está Quirino en Comendador y qué piensa la gente de Elías Piña? Sí, buen día a todos los oyentes del programa Fuera de Récord y buen día, Elvis. Mira, el anuncio de la llegada de Quirino Ernesto Paulino Castillo al país, después de haber cumplido una condena por narcotráfico, ha causado revuelo en esta provincia, específicamente en el municipio de Comendador. La gente muestra alegría, aunque se mantienen en una total calma. Se dijo, Elvis, que en la noche de ayer, Quirino Ernesto había regresado a este municipio de Comendador, pero eso no es cierto. Varios medios de comunicación nacional se han desplazado a esta provincia, específicamente al municipio de Comendador, de donde es oriundo Quirino Ernesto Paulino Castillo, pero todo ha sido en vano porque hasta este momento se desconoce el paradero, por lo menos en este municipio. La parte de la casa, la residencia de Quirino en Elías Piña, sus familiares están normal en el pueblo, caminando. ¿Tú has tenido contactos con alguno? Tenía informaciones de que se hablaba de una fiesta en el rancho Barsusi. ¿Es cierto eso, Mélido? Mira, con relación a la fiesta que había ayer en rancho Barsusi, eso no es cierto porque eso era una fiesta de una promoción de estudiantes
que tenían específicamente en Rancho Bar Susi. Y aunque coincidió con el anuncio, pero esa fiesta que estaba programada para ese día no tenía nada que ver con el regreso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Pero se habla de una supuesta fiesta a raíz de que llegue. ¿Las expectativas, Mélido, son de que vaya Quirino Comendador? Mira, como te dije, Elvi, la gente muestra gran alegría. Específicamente escuché donde se decía en medio de prensa que Quirino pediría perdón al país y a la gente por haber cometido ese delito. Pero sin embargo, la gente aquí en Comendador dice que no tiene, que a la gente de Comendador y la provincia de La Piña no tiene por qué pedir perdón, porque Quirino, según ellos, lo que le ha hecho es bien a toda la gente de esta provincia. Bueno, muchísimo. Con relación a la residencia, mira, yo estuve anoche en la residencia materna de él, aquí donde él vive, y estaba cerrada y las luces estaban apagadas. No había nadie alrededor de ella, la gente se mantenía en su casa, los familiares se mantenían todos en su casa y no han dado ninguna declaración a la prensa. Bueno, muchísimas gracias, Mélido, por ese reporte tan acabado. Saludos a la gente de Comendador Elías Piña, que también todos los domingos están en sintonía con este programa. Gracias, Mélido. Sí, gracias, Elvi, a ti también. Bueno, una llamada exclusiva desde Elías Piña, Comendador, municipio cabecera, del colega periodista Mélido Ramírez, con un reporte completo ante la situación que se ha creado en Comendador por la llegada de Quirino Ernesto Paulino Castillo, un elemento nuevo en el quehacer político por la situación ampliamente conocida. Entonces, don Daniel, saliendo del tema de Quirino, cuando el presidente planteaba el punto de falta mucho por hacer, dejó como esa alegría a los reeleccionistas. Sin embargo, es un arma de doble filo. Falta mucho por hacer. ¿En qué tiempo? ¿En el tiempo que le queda o en el tiempo que estaría por venir? Es una gran interrogante. Sí, indiscutiblemente el presidente en su discurso sostuvo una línea de forma continua de los proyectos que se disponía a asumir el Poder Ejecutivo en este año y tantos meses que le quedan, que no son tantos, si vemos que tendremos un periodo electoral que al parecer será bastante intenso. Y son 4 Nochebuenas en gobierno. Correcto. Van 2, y la de ahora 3. Sí, correcto. Entonces, ¿qué le digo? Hay algunas señales de su disposición a continuar para un próximo mandato, pero el metamensaje, claro, hay que saberlo interpretar. El presidente está consciente que primero tiene que concitar el apoyo consensuado de su partido, que al parecer en cierta medida ha ganado bastante territorio, y por el otro lado vencer el valladar constitucional que le impide la reelección. Una de las ventajas que ya tiene el presidente es que a nivel de pueblo, a nivel popular, no tiene que hacer ningún esfuerzo para asegurarle una victoria a su partido. Entonces, este dilema le quedará realmente a la cúpula de su partido. Si elegir un candidato con dificultades para poderse mantener en el poder o optar por la repostulación del presidente, venciendo los valladares, los obstáculos constitucionales que limitan la posibilidad de una reelección o que impiden, y terciar en el próximo proceso electoral con un candidato que todas las encuestas y todos los análisis le auguran como el único posible triunfador de manera avasallante en una primera vuelta. ¿Usted considera que el PLD no retiene el poder con cualquier candidato? Es posible que con otro candidato que no sea el presidente Danilo Medina se le dificulte. Claro, eso también dependería mucho de la capacidad de la oposición para vencer todas esas situaciones que le impiden unificarse en torno a un proyecto de poder. Porque uno de los principales problemas que nosotros tenemos en nuestro país es que los partidos de oposición dejaron de ser de oposición hace mucho. Han sido tradicionalmente más partidos fuera del poder. Y esa marginalidad
esa exclusión de las cercanías de poder los ha llevado hoy en día a fragmentarse y incluso a perder la imagen ganada, el capital político que tenían entre la población dominicana. El expresidente Hipólito Mejía se mantuvo firme de que nunca iría a una reelección presidencial. Sin embargo, utilizaba casi como eslogan, lo manejó en todo el territorio nacional y ese eslogan martilló en la mente del dominicano con la fuerza de un huracán. Aún falta mucho por hacer. Cuando Danilo Medina insistía, falta mucho por hacer, se despidió del pueblo dominicano y sacó esa frase, como se diría popularmente, debajo de la manga. Falta mucho por hacer, confianza al pueblo dominicano y falta mucho por hacer. Cuando usted planteaba el tema de vencer la parte constitucional, es un elemento importante que podría darle paso a la reelección. Sin embargo, Danilo tiene dentro, en su propio engranaje, en su partido, ¿considera usted que se siente maniatado el presidente de la República porque tiene un comité político que es el que traza la pauta prácticamente dividido? Mire, en esos casos ningún candidato tiene un poder libérrimo para poder decidir una situación de esta naturaleza. Ahora, quiero hacer una puntualización. No es el mismo caso de Hipólito Mejía que el de Danilo Medina al momento de hablar de reelección. Cuando Hipólito Mejía pretendió vigorizar su proyecto de reelección, Hipólito Mejía contaba con una tasa de rechazo en la población de más del 70%. Después de haber discurrido con uno de los gobiernos más díscolos que ha tenido la historia de República Dominicana, con tantas improntas negativas. Tuvo 2 años buenos. Bueno, él empezó más o menos con cierta moderación, pero luego que consolidó los grupos de poder de su entorno, pues el gobierno sencillamente se perdió toda la imagen positiva que pudo haber ganado, y de un gobierno que parecía que realmente iba a tener un rostro humano, terminó siendo un gobierno populista con poca factura de capacidad en términos del quehacer institucional y económico del país, y pues con el arraigo encima de haberle dado una estocada a la economía nacional, que produjo una cantidad de pobreza que nunca se había visto en la historia del país. Más sin embargo, Danilo Medina le ha sucedido lo contrario. A Danilo Medina el deseo de su repostulación viene desde los sectores populares. Cuando usted mira, por ejemplo, el survey que usted hizo con la Cámara, prácticamente hay una aceptación unánime. Danilo Medina se ha constituido en un fenómeno político sin parangón en la historia latinoamericana, o vamos a circunscribirlo a la historia nacional, donde aún después de prácticamente 3 años de llevar el ejercicio del poder desde la presidencia, es un presidente que en vez de crecer en popularidad se va incrementando. Y aparte de eso hay otro elemento fundamental. Danilo Medina llena un vacío en la crisis de liderazgo y en torno a lo que se refiere a poder potencializar la cohesión social y las expectativas de la ciudadanía en las transformaciones que necesita la sociedad dominicana. Ningún líder en el escenario político ahora mismo en República Dominicana es capaz de llenar esas expectativas. Falsas o verdaderas, eso no me corresponde valorarlo. Eso sería tema, ¿verdad?, de otro programa. Ahora, nadie puede negar que Danilo Medina ha tenido la capacidad de calar en lo más íntimo de la idiosincrasia del pueblo dominicano y ha podido proyectarse como un presidente de la gente, como un presidente con una factura humana indiscutible, y ha lanzado dentro de su proyecto de gobiernos asuntos, temas que eran deuda histórica con los más desposeídos de este país. ¿Cree usted que esa popularidad del presidente Danilo Medina no sería una combinación de una señal de un gobierno que avanza,
y de un referente como es el caso del expresidente Leonel Fernández, mientras Danilo crece, Leonel desciende bastante en su popularidad. ¿No cree usted también que el presidente Danilo Medina se ha alimentado un poco de ese rechazo de Leonel? Porque el voto morado, el tema del PLD como partido, se mueve en la dirección liberal, sin embargo, ha sido un partido que ha sido consistente. A pesar del desgaste que pudiese tener, es un partido que en cuanto a su color, al partido como institución, se mantiene muy puntero por encima de los demás partidos. Cuando usted lo mide como partido, se ve un partido grande, pero entonces cuando usted lo mide con su liderazgo, se ve un partido muy diferente. La popularidad del presidente por un lado, pero la popularidad de Leonel como presidente del partido también muy deteriorada. ¿No considera usted que esa combinación del descenso de Leonel le ha ayudado bastante al crecimiento de Danilo? Porque el referente de la población, bueno, Danilo ha sido mejor que Leonel, porque ya con Hipólito Mejía no tiene punto de referencia. Sí, mira, definitivamente a eso hay que plantearlo de la siguiente manera. El presidente Leonel Fernández sale en el año 2012, luego de agotar 2 cuatrenios consecutivos con una imagen terriblemente desgastada. Una imagen que luego viene a ser salpicada por escándalos, por malos manejos en la cosa pública. Y a pesar de que su imagen siempre ha concitado muchas pasiones en el escenario político dominicano, cada vez más hay una franja de dominicanos que no tienen compromisos partidarios. Y hay un señalamiento que le quiero hacer porque es pertinente. En las últimas elecciones en que fue electo el presidente Medina como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana disminuyó, a pesar de la debilidad de la oposición, como partido específicamente disminuyó en cantidad de votos. Pero que yo asocio esta disminución al desgaste que había producido el doctor Leonel Fernández en sus últimos 2 cuatrenios, que suelen ser en este país siempre refrendados por el voto castigo. En República Dominicana hay una franja muy alta de votantes que eligen el voto castigo, o sea, votar por alguien que no es el que se identifica con el partido del poder para manifestar su inconformidad. Creo que Danilo Medina no ha tenido que nutrirse de los votantes de Leonel Fernández. Creo que Danilo Medina ha podido consolidar y edificar un liderazgo por sí mismo. Ahora, el desgaste del doctor Leonel Fernández es algo evidente e inminente y no podría ser de otra manera, porque sobre todo ese último tramo de sus 2 cuatrenios fue un tramo bastante lastimoso para un líder que en momentos determinados su ausencia del debate político y sobre todo de esos elementos que surgen en la sociedad como necesidad de la nación, como parte de una agenda que debe asumirse desde el Estado para solucionar los problemas de la nación, ese elemento el doctor Leonel Fernández lo dejó a la deriva o lo delegó en manos de funcionarios cuyo quehacer lamentablemente al final de su trayectoria mancharon y empañaron con creces la imagen del doctor Fernández. Don Daniel, con su anuencia vamos a ver lo que piensa el también politólogo Belarminio Ramírez en torno al discurso del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina Sánchez ha hecho un informe a la nación que no tiene precedentes. El gobernante recordó primero todo lo que ofreció como candidato y en un segundo contexto informó al país de todas las grandes obras y realizaciones hechas en lo que va de su gestión. Cuando vemos a profundidad la exposición del presidente, nos damos cuenta que la clave de su alta popularidad, de su alta credibilidad y de los altos niveles de confianza tiene que ver con el hecho de que el discurso y los hechos van en la misma dirección. Es la primera vez que vemos un discurso en este contexto, recordando lo que ofreció y exponiendo lo que hizo. Es una pieza oratoria que no tiene vacío ni desperdicio. A profundidad esbozó los logros en educación, los logros en salud,
los logros en la infraestructura física y material de la República, pero sobre todo la gran transformación que se lleva a cabo en el sector agropecuario, en todo lo que es la seguridad social y el Estado de Derecho, que se avanza considerablemente en su consolidación. El discurso yo lo califico como excelente, una pieza magistral. Bueno, y vemos las declaraciones, la posición del también politólogo y amigo Belarminio Ramírez. Daniel, cuando el presidente planteaba la parte del tema haitiano, que es un tema de mucho que hacer, mucha expectativa en el país, en lo personal pienso, a mi entender, le faltó firmeza, le faltó consistencia, lo sentí ahí. Mientras eso pasaba aquí, en Haití había una situación muy diferente. Mire, lejos de lo que muchos piensan, el presidente Medina tiene una responsabilidad sobre sus hombros que no la puede vulgarizar ni la puede reducir a el tema del debate político, donde hay sectores que de alguna manera están tratando de enardecer los ánimos para buscar una confrontación donde República Dominicana se vea en una situación de dificultad en el escenario internacional. El presidente Medina hizo lo correcto. El presidente Medina estableció con firmeza y con gallardía cuál era la posición de República Dominicana, no tan solo frente a los haitianos, sino frente a todo el problema migratorio que durante más de 5 décadas en República Dominicana ningún gobernante se había atrevido a asumir y a ponerle los parámetros para la solución. Creo que el presidente Medina actuó positivamente. El presidente Medina no puede convertirse en un multiplicador de aquellas mentes febriles, de las ideas, sobre todo de aquellas mentes febriles que consideran que República Dominicana debe asumir cuotas irracionales en las respuestas políticas e inteligentes que debe darle al Estado haitiano. El presidente Medina definitivamente hizo una alocución en este discurso de rendición de cuentas con respecto al problema migratorio estrictamente ceñida a lo que le compete a un presidente que es jefe del Estado en una situación de esa naturaleza. Daniel, se nos terminó el tiempo. Yo espero que en el próximo programa, esta es su segunda participación, y cuantas veces usted viene, siempre deje esa brecha, ese sabor dulce de poder continuar. Pero el tiempo se nos terminó, don Daniel. Yo quiero agradecerle profundamente el esfuerzo de haber estado con nosotros hoy en la mañana, sobre todo cuando el país necesitaba ese desglose de su experiencia y su conocimiento para tratar un tema tan importante como fue esa locución del presidente Danilo Medina. Bueno, muchas gracias y siempre a su disposición para compartir con usted y el amable público que lo sigue mis humildes puntos de vista. Muchísimas gracias, don Daniel. Señores, fue la intervención de Daniel Pou, politólogo, quien nos ha dado ese recorrido, esa visión global de lo que fue lo que ha sido el discurso del presidente Danilo Medina en esta rendición de cuentas. Vamos a la pausa, no se mueva, al regreso le tengo una exclusiva con el tema haitiano y la situación de la República Dominicana, más lo que pasó en el consulado la semana pasada. Vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos en esta edición de Fuera de Récord. Bueno, antes de la pausa, yo le planteaba el tema haitiano. Miren, en una información de último minuto, el Consulado General de la República Dominicana en Haití se va a mantener cerrado. Una fuente de mucho crédito me acabó de confirmar la versión a raíz de los incidentes de la semana pasada, que dicho sea de paso, quiero hacer una precisión. Esa fuente, de la cual me ha fallado muy poco, me informa de que el tema de la bandera no fue quemada. Esa bandera que se ve quemada fueron banderas que llevaron los representantes del movimiento 4 de diciembre. Y entonces esa bandera ellos la llevaban en la marcha. No fue que tumbaron la bandera, la que estaba en el consulado dominicano, y entonces la bajaron y la quemaron. No fue esa bandera. Me informan además de que el cónsul general, el licenciado Ramón de la Rosa,
decidió permanecer cerrado en el consulado con su personal completo. Los 24 empleados que trabajan en el consulado, Ramón de la Rosa optó por morir. Dijo, si tengo que morir aquí, voy a morir con mi personal completo porque no puedo darle la espalda y en adición a eso, tengo que mantenerme firme porque además de ser mi misión, tengo que defender a la República Dominicana en todos los escenarios ante esta situación que se ha creado. Esa fuente me informa además de que el tema del cierre se va a mantener hasta tanto las autoridades puedan tener un entendimiento con Haití. Sin embargo, me informan también de que después de esos incidentes vino una disculpa de la policía haitiana, así como el alcalde de Petionville, donde está ubicado el consulado, hubo una disculpa personal tanto de la alcaldía como de la policía al consulado. Sin embargo, me llama bastante la atención que el presidente Michel Martelly a esta fecha no se haya pronunciado. Yo pienso también que la misma crisis haitiana se está manejando con mucha efervescencia, los ánimos están caldeados, la cabeza deben estar fría, porque la irresponsabilidad de Martelly de darle respuesta a las exigencias de los haitianos, cosa que él prometió y no ha cumplido, puede también utilizar la República Dominicana de pretexto para tratar de enderezar los entuertos que ha provocado su gobierno y la irresponsabilidad de este presidente irresponsable, que para mí ha sido el más irresponsable que ha pasado por Haití en los últimos años, tanto del propio Martelly como de su gobierno, podrían estar utilizando la República Dominicana como pretexto para tratar de resolver una crisis vieja y un incumplimiento de gobierno, y el tema de la nacionalidad, usarlo como escudo para ver si logran reponerse, cosa que no le va a ser muy fácil y muy difícil también, porque Haití es un estado fallido que solamente tiene una bandera y tiene un himno, y por consiguiente la situación entre ambas naciones, su esquema, su estilo de vida, su estado como nación, son cosas muy diferentes. Miren, señores, no me iba a referir a este tema, al caso de Félix Bautista. Sin embargo, lo que pasó la semana pasada en la conclusión de los debates me llamó bastante la atención. Ese enfrentamiento verbal que estuvo Félix Bautista con el procurador Francisco Domínguez Brito, quien hizo el papel de abogado, siendo abogado, claro, con eso no quiero decir que no lo es, respetuosamente magistrado, se puso la toga, el birrete y subió a defender su postura ante la acusación que le hace el Ministerio Público al senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Director, quiero compartir con todos los televidentes esa discusión y luego hacer una reflexión que me llama a mí bastante la atención. Vamos a verla. Los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Eso es una bajeza. Y atribuirme a mí un avión y a Hormigón del Caribe cuando no es de mi propiedad es otra bajeza. Pero querían el titular de 3.000 millones. ¿Sabe para qué? Para condicionar a los jueces. Es decir, no, espérate. Ese tipo un gángster, mira, 3.000 millones y esa cosa. ¿Y qué fue? ¿Qué es eso? Una prueba de que mintieron y que le han estado mintiendo a este país. En el año 2011, yo reporté ingresos por 89 millones. Solamente, muchas gracias. Hay que ver cuál es el origen de esta calumnia, porque mi familia, mis hijas, Lizzy, tienes que sentirte orgullosa de tu padre. Muchas gracias. Bueno, entonces, la parte de Domínguez Brito, cuando hizo referencia a la posición de Félix Bautista, cuando lo acusaba de tener un abuso de poder en su contra, más los elementos que se han dado a raíz de que el propio magistrado Alejandro Moscoso Segarra le advirtiera a ambas partes de que no iba a actuar con presión, ni a favor de uno ni a favor del otro. ¿Qué yo siento que pasa ahora? Bueno, estamos ante un escenario complicado, se podría decir, la percepción ya, el daño moral a Félix Bautista, ni el médico chino
le logra cambiar esa imagen. Definitivamente, su imagen como tal, senador, para nadie es un secreto que está muy deteriorada. O sea, ante la opinión pública ya el daño está hecho. No importa que el juez se pronuncie, que vaya a juicio de fondo, que rechace los argumentos, no hay forma ya en ese tiempo de que ningún estratega logre cambiar, porque cuando la mente se posiciona, ya hay un posicionamiento como tal. Ahora yo le hago esta pregunta, si traducimos eso al aspecto político, ¿ustedes se imaginan Leonel Fernández candidato presidencial del PLD? Perfecto. Integrado su partido completo, un encuentro en Santiago, ¿irá Domínguez Brito a ese encuentro? Siendo Domínguez Brito un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una gran interrogante. ¿Iría Domínguez Brito a un acto de Leonel Fernández en Santiago, la segunda ciudad más importante? Como resulta chocante, ¿verdad? Y es difícil que eso logre producirse. Pero de producirse, yo dudo que en el entorno del expresidente Leonel Fernández, Domínguez Brito sea bien visto. Eso no es verdad. A mí nadie me va a convencer con eso, por la sencilla razón de que en política 2 y 2 no son 4, sino la circunstancia. Donde sí a mí me convencen es que el tiempo se nos terminó y entonces la semana pasada le vamos a tener un programa, si no igual, mejor que este. Señor director, gracias a los televidentes por estar con nosotros, más la próxima semana en Fuera de Récord.